Pero bueno, con esto, digamos, para rescatar la historia, me puse a leer el plan de salud, se llama plan resumido, no, plan sintético de salud pública, 1258, 1252, 1258, de Ramón Carrillo, presentado en esa época al Congreso de la Nación. Porque digo, bueno, lo citamos a Carrillo varias veces, y digamos, como modelo de sanitarismo en Argentina y en el mundo, inclusive, pero quería ver un plan de gobierno, digamos, en qué cosas estaban planteadas. Se mencionó hace un rato que en 49 crea la MESTA, que es el Laboratorio de Producción Pública Nacional por decreto, qué pensaba en ese momento Carrillo, y después me echaron algunos comentarios de cosas que contó Ferrara, el chavo que tenía con Carrillo y con Evita, que Ferrara fue discípulo de Carrillo en la década, digamos, del 40-50, y fue probado con él y con Evita. ¿Cómo arma todo este rompecabezas? Carrillo en realidad lo que decía en ese plan es que había que hacer producción pública a nivel de lo que hoy llamaríamos, digamos, recetas magistrales, ¿sí? Y lo que hacen fundamentalmente las farmacias hospitalarias. Carrillo decía que había que impulsar la industria privada para que sea producción de medicamentos. No decía que había que generar toda la estructura de producción pública nacional en ese plan, ¿sí? Pero sí, en el contexto del plan, como era un plan sanitario, digamos, nacional, lo que Carrillo decía era que lo que había que hacer básicamente, para su escuela, es antes de llegar al medicamento hay que hacer todo el recorrido previo, que decía el compañero recién, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo trate de producir antibióticos para tratar diarreas cuando en realidad la solución de las diarreas es agua potable y cloacas. Eso es básicamente el inicio, digamos, de los preceptos mínimos y conceptuales de lo que es el sanitarismo en términos de prevención y acción primaria, ¿sí? Entonces, una discusión que recorre muchas veces cuando discutimos con los productores públicos, los 6 o 7, 4 que hicimos de producción, discutiendo qué hace la producción pública, surge, bueno, cosas que Carrillo plantea ahí. Hay que hacer, como decía Matías en la teoría, farmacoepidemiología, o sea, hay que determinar cuáles son las necesidades reales que nosotros tenemos en medicamentos. Hay que replantear, digamos, hoy existe una lista de medicamentos básicos esenciales que está tomada por el remediar en parte de lo que digamos plantea, pero hay muchos de esos medicamentos que no sirven para nada, ¿sí? Y sin embargo se siguen usando y siguen produciendo y los seguimos consumiendo a nivel masivo, ¿sí? Entonces Carrillo ya en ese momento decía que había que discutir qué medicamentos usar y para qué servían esos medicamentos. Y él colocaba la producción pública en un lugar, que nosotros la colocamos también hoy, que era de los famosos huérfanos, o sea, aquello que comercialmente no era rentable para la industria privada, aunque él decía que el Estado tenía que comenzar con esa producción, y ponía el ejemplo de la penicilina de aquella época cuando decía se comenzó con la producción de penicilina desde el Estado y después la tomó el privado porque era rentable. Entonces, nosotros hemos recorrido un camino distinto porque estamos plantados en una situación de contexto internacional y nacional que no era el país en ese momento. O sea, la industria farmacéutica multinacional y las corporaciones farmacéuticas en términos multinacionales, incluso en los grandes laboratorios nacionales, no eran en ese momento lo que usábamos, ¿sí? Y no se discutía el medicamento de utilidad social, ya se lo consideraba dentro de ese plan por default. Entonces nosotros tenemos que retomar esa discusión y plantearnos, y acá viene la anécdota de Floreal, una charla con Carrillo, cuando Carrillo en esta línea del plan sanitario le planteaba todo este desarrollo y le planteaba de que el Estado tenía que garantizar la accesibilidad a medicamentos, etcétera, etcétera, y que todo el pueblo argentino pudiera tener acceso a medicamentos. Insisto, estábamos en una situación distinta del país que tenemos hoy. Hay que ver qué hace el Estado ahora, qué tiene que hacer para garantizar la accesibilidad. Pero lo que la anécdota de Floreal era que en una charla con Carrillo le plantea todo esto y insiste con el tema de que el Estado se hace cargo, el Estado es responsable, el Estado garantiza. Y que el modelo de salud pública en general tenía que ver y se basaba en que el Estado era el centro de la cuestión. Y le pregunta a Floreal qué opinaba de una idea media rara que tenía Evita, que era que Evita decía que los que tenían que garantizar, que tenían que participar activamente en la gestión de las políticas públicas de salud pública era el pueblo. Porque
obviamente en ese momento el pueblo organizado a través de los gremios, los sindicatos, etc. Y a Carrillo eso no le cerraba mucho. Entonces le preguntó a Florero qué opinaba al respecto de eso. Y Florero le dijo, yo estoy de acuerdo. Y hoy esa anécdota cortita para mí tiene una significación muy importante porque la realidad es que en el camino que hemos transitado en los últimos, digamos, 20 años, fundamentalmente a partir de la década del 90 y el daño cultural, político y social que ha hecho el neoliberalismo, las organizaciones sociales pasaron a ser protagonistas muy activos a partir de los movimientos piqueteros y demás, de ser garantía de derecho para la población. Y los gremios, digamos, este gremio ha surgido justamente al calor de todo este contexto político, los gremios perdieron fuerza, digamos, en esas representaciones comparado con lo que era la época en que estoy hablando yo, que era la época de la década del 50, donde estaban surgiendo como las representaciones sociales. Entonces, ante la fragmentación política y social que existe hoy, que nosotros tenemos, donde no tenemos una posibilidad de lograr rápidamente, como sí lo había en la década del 50, de pacificar políticas públicas, que es la garantía, como decía Nicolo, para que las políticas públicas se constituyan, lo que evita decir en ese momento es lo que hay que hacer ahora. O sea, básicamente, lo que hoy tenemos que hacer es que la producción pública de medicamentos se masifique en términos de sostén social y de sostén político. ¿Sí? Entonces, eso es una debilidad que tenemos hoy real. ¿Sí? Nosotros, digamos, lo que vemos es que en algunos lugares del país, eso ocurre en cuanto a la cuestión del rol del Estado. ¿Sí? O sea, la producción pública de medicamentos hoy y desde hace varios años es política de Estado en la provincia de Santa Fe. Cambiaron los gobiernos, pasamos de un gobierno peronista a un gobierno socialista, y sigue siendo más formada el Laboratorio de Producción Pública de Santa Fe y el Laboratorio de Rosario. De hecho, hay una red interna y en el centro interactúan desde hace varios años a partir de los encuentros que nosotros hemos realizado, donde hemos discutido esto, pero además porque por decisión política propia del Estado de la provincia de Santa Fe, impulsado primero por Reutemann, después por OBEI y ahora por BIM, por Leipzig y Rosario, están haciendo cosas tales como que hoy el LIF de Santa Fe, el Laboratorio de Producción Pública, que vale de la Universidad de la provincia de Buenos Aires, asesora al Estado de Ecuador en la construcción de una planta de producción pública en Ecuador. ¿Sí? Entonces sacamos de la escala local ahora a la escala regional. ¿Sí? Entonces, en Santa Fe están parados ahí, digamos. ¿Podemos recorrer ese camino al resto del país? Claramente que sí, se puede recorrer si existe la decisión de la política de Estado. Digamos, ayer estuvimos reunidos con Silvia Gallego, con la subsecretaria, con el directorio, con el ministro hablando de otro tema que tiene que ver con esta producción pública, y el ministro decía que digamos, entendía que había que avanzar en esto que se mencionaba recién, de hacer adhesión a la ley nacional y retrasar este recorrido de ponerla en el centro de la escena en lo que respectaba a salud pública. Ahora, tomado esto como política de Estado, si no existe la masificación, digamos, en términos de lo que son las decisiones sociales y políticas, no vamos a poder completar el círculo que evidentemente hace 50 años atrás. Y que en realidad ese círculo es la garantía de que esto avance por esa función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos el programa familiar funcionando, el programa familiar de Nación, que se constituyó en el Ministerio en el año 2004. La idea del plan no es mala, básicamente. Lo que tiene de negativo es que es una política financiada por préstamos BIM. ¿Sí? Lo cual, digamos, inicialmente limitó el acceso a los laboratorios nacionales, no solamente a los públicos, sino a los nacionales, a las licitaciones del plan, o las licitaciones internacionales. En una segunda etapa eso se logró vencer, digamos, y existe participación incluso de laboratorios públicos, el LIF y el laboratorio de Puntanos, de San Luis, otra de las provincias donde el Estado lo tomó como política de Estado el tema de la producción pública, junto con la Universidad Nacional de San Luis, participaron de rubros, ¿sí? del programa de vida. Pero, digamos, el rol del Estado, desde lo que decía Carrillo, ¿de dónde tiene que venir? Tiene que venir en el sentido de que tiene que haber inversión pública. ¿Sí? Y la inversión pública no es necesariamente inversión de nuevos recursos.